Bueno, hain bai, mesedez, azikera emongo dotzegu plenoari. Ebazpen zatia, parte resolutoria, lehenengoko puntua, 2018ko otsailaren 22ko ohiko bilkuraren aktaren onespena, alaba dagokio. Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de 22 de febrero de 2018. Komentararik buruen? Ez, onartu txate emongo dugu, beraz? Bai. Eta horrengon puntura pasatuko intxasa. Bigarren puntua, ogasuna eta ondarea informazio batzordearen erabaki proposamena. Torresabal kulturetzeko areto nagusiaren presio publikoen ordenantza, aurroltzailearen aldaketa, zerbitzuen prestazioari dagokionean, honetzi dadin. Propuesta de acuerdo de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio, de aprobación de la modificación del anexo número 5 de la Ordenanza Reguladora de los Precios Públicos por prestación de servicios del Salón de Actos de Torrezabal Kulturetzea. Oiko da moduan, kultureko zinegotxeri hemen gotzetitza, proposamenaren laburpen bat egiteko mesedez. Arrastión. Komenigarria da Torresabal Kulturetxean programatzen diren arte eszenikoen espektakuluetara joateko sustatzea. Horregatik guztiagatik proposamen honen arrazoia. Lehenengo ordenatzetan gonbidapenak emateko aukera sartzea. Beti ere era eta kopurua justifikaturik. Sarrera kopuru jakin bati prezio publikoa salbuestea jasoz, edo euneko deskontua aplikatzea, ondoko kasuetarako. Aplikatzeko araua. Era berean ez dira prezio publiko honetara lotuta egongo, baina saioko edo emankizuneko gehienez 12 sarrera ondoko jarduerak. Galdakoko udala zuzenean antolatutako jarduerak, zabalkulde exhibizio eta sustapeneko arrazoiak tarteko eta guztietako publikoa, besteak beste arte eszeniko, musika eta zinez komertzialeko kultur jardueretara iritze ahal izan dadin. Prezio publiko hau salbuesti ahal izango zaie saioko edo emankizuneko gehienez 12 sarrerari soilik, ondokoei. Lehenengoa, kontratutatako konpainia edo jarduleak. Bigarrena, prentsa espezializatua euren lana egiteko beti ere egiaztatzen dutenean. Hirugarrena, sareako profesionalak dagozkien egiaztagirien bitartez. Laugarrena, komunikabideak ausaz eta zozketa bidez, banatu ahal izango dituztelarik. Gazteleraz esango dut, edo... Bai. La propuesta de esta concejalía va al hilo de promocionar la asistencia a los espectáculos de artes escénicas que se programan en Torrezabal Kulturetxea. Por todo ello, esta concejala delegada propone incluir en las ordenanzas la posibilidad de dar invitaciones siempre en modo y cantidad justificada, que recoja la exención de precio público o aplicación de un descuento del 100% a un número determinado de entradas para los siguientes casos. No estarán sujetas igualmente a este precio público, pero en un máximo de 12 entradas por sesión o función las siguientes actividades. Aquellas actividades organizadas directamente por el Ayuntamiento de Galdakao por motivos de difusión, exhibición y promoción, con el fin último de facilitar el acceso a la cultura a todo tipo de público, de actividades de artes escénicas, música y cine no comercial, entre otros, destinándose exclusivamente esta exención al precio público en un máximo de 12 entradas por sesión o función a 1. Las compañías contratadas o actuantes. 2. La prensa especializada en el ejercicio de su trabajo y siempre que lo acrediten. 3. Los profesionales de Sarea, Red Vasca de Teatro, mediante las acreditaciones correspondientes. Y 4. Los diferentes medios de comunicación que de forma aleatoria y mediante sorteo las van a poder repartir. Eskerrik asko behin aurkezpen eginda, pasatzen gara eztabaidara. Primer turno de intervenciones, grupos políticos. Hay una enmienda, sí, perdona, cierto. Podéis presentarla, lógicamente, la enmienda de la misma forma. Eskerrik asko. Bueno, bakarri irakurtzea. Bueno, tan solo voy a leer el texto y la propuesta de modificación de la redacción que hemos presentado. Entonces, bueno, en el apartado primero, tarifas, en el apartado D quedaría con la siguiente redacción. No estarán sujetas igualmente a este precio público, pero en un máximo de 6 entradas por sesión o función, las siguientes actividades. Aquellas actividades organizadas por el Ayuntamiento de Galdakao, como sigue desarrollándose todo el texto, hasta llegar a destinándose exclusivamente esta exención al precio público, como ya hemos indicado, en un máximo de 6 entradas por sesión o función, a la prensa especializada en el ejercicio de su trabajo y siempre que lo acrediten, y los profesionales de Sarea, Red Vasca de Teatro, mediante acreditaciones correspondientes.
Dichas entradas deberán retirarse como máximo 48 horas antes de la realización de la función o sesión. De lo contrario, pasarán a estar sujetas a precio público y puestas a la venta. Esta es la propuesta que tenemos. Es que recasco. Ahora sí, pasamos al turno de intervenciones. Grupos políticos. Partido Popular. Sí, gracias, alcalde. Se nos plantea... Suena raro, ¿eh? Sí, se nos plantea una modificación de precios públicos en la que, bueno, ya se presentó en su momento en la comisión y yo voy a anunciar mi voto a favor. Mi voto a favor, además, porque creo que si queremos la publicidad y la difusión de las cosas que se hacen en Galdakao, pues qué mejor que invitar a los medios a que vengan, ¿no? Medios que después de que al final vienen, cubren un evento que se hace en Galdakao, pues no le vas a decir pague usted la entrada, ¿no? Yo creo que no se hace en ningún sitio. Y aparte, a mí sí me gustaría que, si la concejal lo tiene ya clarificado, que nosotros estamos en la Comisión de Cultura y ahí podemos fiscalizar perfectamente las entradas que se hacen, porque todos los meses hay comisión y cada vez que haya un acto, pues perfectamente puede la concejal responsable, la concejal delegada, decirnos, pues mira, que al final de las 12 se han utilizado 6, han venido este medio, o sea que la fiscalización, yo creo que si la concejal así lo estima y lo tiene ya contemplado, yo creo que, y ojalá pudiésemos en vez de 12 tener que dar 18, porque señal de que los eventos que se hacen en Galdakao pues estarían, cuanto más prensa, más está puesto el nombre de Galdakao en los medios, y vemos, ojalá tuviéramos que dar 4 a la ITV, a Telecinco y a todos, o sea, entonces lo que tenemos que intentar es que vengan los medios, que nos den publicidad y que el nombre de Galdakao esté donde tiene que estar, y en cuantos más sitios mejor. Gracias. Es que recasco. Barkatu, bakarren ez begiratu horrela. Ez que Txabez bilatzen nengoen. Barkatu, nire herridura aurpegi hortik etorri jata. Barkatu. Ez, inolas ere horregatik. Barkatu, Alderdi Sozialista. Sí, gracias. Bueno, en el dictamen de la Comisión de Hacienda, en la propuesta de acuerdo apartado D, dice: no están sujetas igualmente a este precio público un máximo de 12 entradas por sesión o función de las siguientes actividades. Primera, aquellas actividades organizadas por el Ayuntamiento por motivos de difusión, exhibición y promoción con el fin último de facilitar el acceso a la cultura a todo tipo de público, de actividades de artes escénicas, musicales y cine no comercial, entre otros, destinándose exclusivamente esta excepción al precio público, a las compañías contratadas o actuantes, a la prensa y a los profesionales de Sarea y medios de comunicación. Creemos que solo con los medios de comunicación que hay en Galdakao resulta, a nuestro entender, escasas. Si lo que queremos es difundir y dar a conocer la cultura en nuestro municipio, como ya ha recalcado la representante del Partido Popular y la concejala de Cultura, no es la mejor manera proponer recortar o reducir estas entradas con una cantidad que para nosotros creemos que es insignificante, de 12 a 6, porque no es una reducción, es una reducción mínima, ¿no? Pero además preguntamos con qué criterio, porque en la enmienda que presentan ustedes no lo argumentan, dicen, bueno, reducimos, pero ¿con qué criterio? Sí, bueno, porque, no sé, porque queremos ahorrar, ¿no? Pues bueno, pues es un argumento, pero no entendemos la enmienda, que no tiene en ese sentido con ningún criterio. El área de cultura propone una excepción de 12 entradas, creemos, para cubrir las necesidades del funcionamiento de ese área, ¿no?, con los colectivos que trabajan ellos. No dicen 12 porque sí, sino porque lo argumentan en la necesidad, como traen en el dictamen, en la propuesta del dictamen, ¿no? Y lo del límite de 48 horas, pues tampoco entendemos, porque sí es verdad que habrá personas que no podrán retirarlas por una cuestión de logística, ¿no?, de estas compañías, ¿no?, que pueden venir de otras ciudades o otros municipios, y entonces, pues bueno, 2 días antes para retirar pues unas entradas me parece pues un poco que es no darles facilidades, ¿no?, todo lo contrario en este sentido. Es que recasco. Eskerrik asko, oso entzulorriak ez, Galdako orain.
Bueno, hemos presentado la enmienda que hemos leído antes, debido a que desde nuestro grupo entendemos que hay algunas discrepancias tanto con algunos de los grupos a los que se pretende destinar la no sujeción a precio público de las entradas, como con la cantidad de las mismas. Desde Galdakao Orain entendemos que la programación cultural y lúdica que se desarrolla en Torrezabal debe ser para disfrute esencialmente de las vecinas y vecinos de Galdakao y Usánsolo. Y es por eso que pensamos que en la medida de lo posible es la ciudadanía y la ciudadanía de Galdakao y Usánsolo la que debe tener acceso al mayor número de entradas posibles en cada función. Es por eso por lo que planteamos que el número de entradas reservadas en precio público, en vez de ser del 3% más o menos, que son las 12, baje al 1,5%, y añadimos la obligación de que esas entradas se retiren 48 horas antes de la celebración de la función, o si no sean puestas para la venta, ya que pensamos que ninguna ciudadana de nuestro pueblo debería quedarse sin poder acceder a un espectáculo que al menos en parte sostiene con sus impuestos para que su asiento sea, por ejemplo, sorteado por un medio de comunicación. Porque no hablamos en ningún caso del acceso de periodistas de prensa local, así como tampoco entiendo que lo hace la modificación propuesta. Esto en respuesta a lo que decía el concejal del Partido Socialista. Lo que se habla es de entradas para sortear y prensa especializada que entendemos que sí debe mantenerse y por eso la mantenemos en nuestra propuesta de enmienda. No estamos hablando del acceso de los periodistas de medios locales a los eventos. Nuestra segunda discrepancia, además del número de entradas, es, como decíamos, a quién van dirigidas, y es que no vemos correcto que se destinen entradas no sujetas a precio público a las compañías contratadas o actuantes, porque de hecho ya cobran por la realización de los espectáculos y entendemos que no deben tener ningún privilegio a la hora de acceder a los mismos respecto al resto de la ciudadanía. Tampoco estamos a favor de que las entradas se repartan entre los medios de comunicación para ser sorteadas, ya que entendemos que es una medida que ayuda más a la propia publicidad de los medios de comunicación que las sortean que a los propios espectáculos en sí. Entonces, bueno, pues por todo esto nuestro voto pues también dependerá de cómo se resuelva la votación de la enmienda. Eskerrik asko, Bildu. Bai. Vale. Bueno, guri enmendakina heldu jaku beste talde imaginatu bai gaur berandu eta bueno, enmendakina bera taldean ez dugu landu, baina bai begiratu genduen apur bat bueno, proposamena eta iruditzen zaigu naiz eta bueno, gauza batzuei ez diogun horrenbesteko inportantzirik ematen, adibidez zenbakiari 12tik 6ra, bueno, ba, eukin dezake bere inportantzia edo ez, baina bueno, horrenbesteko inportantzia ez datzegu emoten. Baina bai iruditzen zaigu proposamenak agertzen duen bat lau puntuan, agertzen da hoy los diferentes medios de comunicación que de forma aleatoria y mediante sorteo la repartan, iruditzen zaigu udalak ez duela zertan finantziatu behar komunikabide pribatu batek bere publizitatea egiteko adibidez sostatu dezakeen sarrera batzuk, eta hori behintzat ez dut uste arka publikoetatik urten behar direnik. Eta hori esan da batez be hori dela eta iruditzen zaigu emendakinaren kriterioa hobea dela. Eskerrik asko. Eskerrik asko. En resumen, venía a decir que fundamentalmente, más allá de los números de rebajar de 12 a 6 las entradas reservadas para determinados, para la prensa y demás, fundamentalmente nos gusta más el criterio de la enmienda, más allá de la propuesta, fundamentalmente porque esta nos recoge el punto 1.4 de la propuesta, el que refiere el reparto o que estén exentas, bueno, sí, que se repartan invitaciones a diferentes medios de comunicación que de forma aleatoria y mediante sorteo repartirán, es decir, el ayudar a publicitar su medio de comunicación a entes privados, entendemos que no tiene que salir, que no tiene que ser a costa de la arca pública. Eskerrik asko. Eskerrik asko. JPNV. Bueno, comentar ciertas cuestiones respecto a ciertas frases que he oído, ¿no? No son privilegios para nada, no es una manera de financiación de medios de comunicación, simplemente es sentido común.
Sentido común porque en otros municipios y simplemente conociendo un poquito cómo funciona todo el mundillo de las artes escénicas y de la música, simplemente echando un ligero vistazo o implicándose un poquito en cómo funcionamos en Torrezábal y cómo funcionan las diferentes compañías, no solo de teatro, sino también grupos musicales, es lo más lógico y normal el hecho de que exista invitaciones. En este sentido, os quería comentar, en el caso, por ejemplo, de promoción con el sorteo de entradas, ¿no? ¿Qué se intenta con ello? De alguna manera, no la promoción del propio medio de comunicación, sino con los medios de comunicación locales con los que trabajamos, que vienen a ser aproximadamente unos 8, simplemente utilizarlos como herramienta de alguna manera para promocionar los espectáculos que llevamos a cabo en Torrezábal, porque no todos tienen aforo completo. Ojalá fuese así y colgásemos el cartel de sold out, pero no es así. Muchas de las pues bueno, obras de teatro, pongamos, que se traen son de muy buena calidad, pero no hay la asistencia deseable, ¿no? En ese sentido, yo creo que la gestión de las invitaciones no debería ser ni tan garantista como ha sido hasta ahora, ni tampoco pasarnos al otro extremo. Yo creo que están bien determinadas las casuísticas en lo que es la ordenanza, ¿no? En ese sentido, pues bueno, sería una manera de colaborar con los medios de comunicación, como lo hacemos en otros formatos, y no le veo ningún tipo de cosa rara, quiero decir. En el segundo caso, en el caso de los profesionales de esa área, habitualmente es la técnico-programadora la que suele acudir a sus teatros también, más que nada para tener una visión de ver las obras in situ para luego poder programarlas y traerlas a Galdakao, tener una visión real de lo que vamos a traer, de lo que vamos a ver, ¿no? Y que sea de calidad, como os decía. En ese sentido, ella siempre que va a los teatros de esa área no tiene ningún problema, o sea, puede entrar perfectamente, tiene una gestión muy sencilla de invitaciones. Igual la palabra invitación lleva confusión, o por lo menos algún tipo de acreditación como profesional para poder visualizar esas obras. En el caso de las compañías, pues bueno, es ley no escrita, ¿vale?, en todo el mundo del teatro, que la compañía disponga de invitaciones. Eso nos hace ser amables y que venga gente que no suele venir incluso del mundo del teatro. Yo no sé, Galdakao orain, de dónde de qué fuentes ha creado su enmienda, ¿no? Pero nosotros, hemos hecho un análisis mucho más profundo y nos hemos asesorado desde el Social Antxoki de Basauri, con Gerardo al frente, la propia red de teatros de Vizcaya, Sarea, incluso con muchos más profesionales del mundo del teatro y de la música. Eskerrik asko. Bigarren txanda, segundo turno de intervenciones, Alderdi Popularra, bai. Bueno, yo simplemente una cosita que se me ha olvidado antes sobre la enmienda que presenta Galdakao orain, ¿no? A mí no me gusta, por ejemplo, lo del plazo de 48 horas, de que si en 48 horas no han retirado las entradas se incorporarían, más que nada porque muchas veces los técnicos o los medios de comunicación pueden confirmar su asistencia por teléfono, saber el área que tienen que entregárselas iguales en ese mismo momento, en el momento que vienen, y entonces pues obligarles ya a esa presencia personal para recoger las entradas 24 horas antes, pues muchas veces igual puede hacer que los medios desistan a la hora de recoger las invitaciones. Así que es uno de los motivos por los que tampoco me animan a votar la enmienda. Gracias. Eskerrik asko. Alderdi Sozialistak. Sí, bueno, gracias. Bueno, en la misma línea, ¿no?, que hemos dicho antes, que bueno, nos parece que una reducción de 12 a 6 nos parece, pues 6 entradas, pues es un número insignificante. Yo creo que eso pues no va a ir a ningún sitio, ¿no? Nosotros lo que queremos es, pues eso, cuanto más medios de comunicación y cuanto más se publiciten todas las actividades culturales del municipio, pues mejor. Porque si estamos hablando de unas cantidades, pues no sé, desorbitadas, o que estamos hablando de 40 entradas o 50 entradas, pero bueno, no creo que eso pues sea un tema de mayor calado en este caso. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Galdakao orain. Bueno, comenzando por lo último, y también porque, bueno, Bildu también ha hecho referencia un poco a que no entendía muy bien
De 12 a 6, por mantener también parte de la propia proporcionalidad expuesta en el criterio que ha tenido la comisión. Entienden que hay 4 colectivos a los que se destinan 12 entradas, nosotros reducimos a 2 colectivos, lo mantenemos a 6, entendemos que la proporcionalidad se mantiene y, por lo tanto, con 6 entradas para esos 2 tipos de colectivos tendría que ser tan suficiente como 12 para 4 colectivos. Bueno, decir que sobre esa área no hemos dicho nada, porque de hecho la mantenemos en nuestra propuesta. Desde Galdakao Orain no necesitamos preguntar a la gente del mundo de la música o del espectáculo si quieren que les reservemos una cantidad de entrada. Ya sabemos lo que nos van a decir. Para nosotros, estas medidas no son ni lógicas ni normales. No nos puede parecer nunca lógico ni normal que la ciudadanía de Galdakao le pague las invitaciones a las compañías para que se las den entre sus amigotes. No nos parece lógico ni normal. ¿A ustedes les parece lógico o normal? Pues muy bien, pero a nosotros no nos lo parece. Eso es la definición clara de privilegio. Tienen acceso a unas entradas gratuitas a las que no tiene la ciudadanía que con sus impuestos sustenta que se puedan desarrollar ese tipo de espectáculos. Si eso no es un privilegio, ustedes me dirán lo que es. Eskerrik asko, H. Bildu. Bueno, el hecho de que en otros pueblos se haga o el que sea lo que en este mundillo se hace no nos parece un criterio suficiente para justificar que determinados medios de comunicación sorteen estas entradas entre sus oyentes o su audiencia. Fundamentalmente y sobre todo porque este precio público no se aplica de igual manera a determinadas personas que tienen rentas bajas en este municipio. Es decir, el precio público en estas o en otras áreas se aplica a determinados sectores, pero lo que en estos 3 años por lo menos que llevan estos concejales de este grupo en esta legislatura, desde luego lo que una y otra vez decimos es que el precio público debería aplicarse, uno de los criterios debería de ser en base a la renta, un criterio progresivo de renta. Y entendemos que mientras esto no ocurra tampoco con este tipo de espectáculos, entendemos que criterio no puede ser el que estén exentas estas entradas para determinados medios privados puedan repartirlos cuando no están exentas determinadas rentas de este municipio. No está exento el precio para determinadas personas con determinada renta baja de este municipio. Eskerrik asko, EAJ. Bye. Vuelvo a repetir, creo que deberíamos utilizar más el sentido común y no una utilización demagógica de ciertos temas. En este sentido, sin más, me gustaría terminar comentando lo siguiente, ¿no? Un pequeño resumen de la justificación que creo que es suficientemente entendible y es muy básica, o sea, no tiene tampoco muchos ángulos. La difusión y exhibición de actividades de artes escénicas se entiende solamente desde el deber público de facilitar el acceso a la cultura, y así lo entendemos, intentando a partir de la selección de obras de diversos estilos traer a Torrezabal Kulturetxea trabajos muy diversos dirigidos a todo tipo de público. El objetivo no debe ser puramente económico, si bien el cobro de una entrada fija unos criterios de trato igualitario, además de que pone en valor el acto cultural en sí. El Ayuntamiento invierte dinero y tiempo en ofrecer una programación variada y de calidad, y requiere el uso de todos los medios posibles para difundirla y llegar a más público, siendo uno de los más fáciles y económicos el uso de invitaciones en determinadas situaciones, como decía, solamente en determinadas situaciones. De todas maneras, invito al resto de grupos que en las comisiones próximas de cultura y cuando veamos la necesidad de hacer una promoción específica para alguna de las actividades que hagamos en Torrezabal, nos miremos, analicemos esas casuísticas y veamos dónde van las invitaciones para que no haya ningún tipo de suspicacia en ese sentido. Sin más, no había tocado el tema de las 48 horas de antelación. Como decía el representante Galdakao Orain, él pues bueno, ve que debe de ser así. Yo no lo veo viable. Además de lo señalado anteriormente, en el sentido de que muchos de los profesionales del mundo de la escena y compañías teatrales llegan el mismo día del espectáculo, montan, actúan y se van. Lógicamente, el hecho de tener esa horquilla sería un despropósito.
El mismo día se podrían poner perfectamente a la venta las invitaciones sin problemas, pues se trata de promoción en casos concretos y cuando veamos que el aforo no va a estar comprometido, lógicamente. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Yo quiero hacer una aportación. Sí, hay muchos puntos en el orden del día y es una cuestión menor. Bueno, a nadie se le ocurre pensar en el coste de oportunidad, en el coste de no hacerlo. Cuando tú si generas esas invitaciones y provocas que a través de los medios de comunicación, que serían unos aliados en ese sentido, generen una mayor convocatoria, en más entradas venderías, al vender más entradas, un poco más barato te saldrá el espectáculo. Y eso al final redundará en un momento determinado en que no tenga que aplicarse subidas en las tasas, en los precios públicos, etcétera, ¿no? Al final, en fin, no sé, son... me ha parecido un debate un poco exagerado para la cuestión que traíamos a colación. En cualquier caso, pasamos a votar primero, en este caso se tiene que votar la enmienda, ¿verdad? Y después pasaríamos a votar la propuesta. Bueno, Alderdi Popularra. Irabazi ez dago. Sozialistas. Usansolo Herria. Galdaka Orain. EH Bildu. Eta EAJ. Ez da aurrera ateratzen emendakina, eta orain proposamena bera bozkatzera pasatzen dugu. Alderdi Popularra. Irabazi ez dago. Sozialistas. Usansolo Herria. Galdaka Orain. EH Bildu. EAJ. Aurrera ateratzen da proposamena, eta aurrengo puntura pasatzen dugu. Hirugarren puntua, Ogasuna eta Ondarea informazio batzordearen erabaki proposamena. Udal kirol instalazioen tentzio altu eta baxuko sareak mantentzeko kontratuari dagokion behin betiko bermea, instalaciones eléctricas Erandio S.A.ari itzultzea honez dadin. Propuesta de acuerdo de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio de aprobación de devolución de garantía definitiva correspondiente al contrato de mantenimiento de las redes de alta y baja tensión de instalaciones deportivas municipales a instalaciones eléctricas Erandio S.A. Bueno, dakizuten moduan, kontratazio edo kontratu gehienetan berme bat utzi behar dabe enpresak, adjudikatzaileak, eta kasu honetan kontratazioko organoa osoko bilkura bera izan zanez, osoko bilkurari dagoko hau oneritzia emotea edo ez. Decía que, como bien sabréis, cuando se hace una contratación a una empresa de cualquiera de los servicios, tienen que depositar las empresas adjudicatarias un aval. Y como en este caso el órgano de contratación es el propio pleno, pues es al pleno al que le corresponde dar el visto bueno a la devolución del aval. Es una cuestión completamente sistemática y... hecha esta breve exposición, pasaríamos directamente al turno de debate si lo hubiera, y si no pasaríamos a la votación. ¿Hay alguien que quiera intervenir? Galdaka Orain. Tan solo va a ser una justificación del sentido del voto y que va a ser el mismo que mantuvimos en la correspondiente Comisión de Hacienda y Patrimonio, y que va a ser una abstención debido a que se trata de que es un servicio prestado en la legislatura anterior y por lo tanto, pues bueno, ni estábamos ni hemos podido fiscalizar en qué manera se prestó, se dejó de prestar más allá del informe del área técnica y por lo tanto, pues bueno, ni vamos a entorpecer ni a favorecer que se devuelva. Beste interbentziorik, ez, bozkatzera pasatzen dugu zuzenean. Alderdi Popularra, Sozialistak, Usansolo Herria, Galdaka Orain, EH Bildu, eta EAJ. Aurrera ateratzen da, eta aurrengo puntura pasatzen dugu. Bigarren zatia, kudeaketaren kontrol eta jarraipena udalbatzaren aldetik. Kontrol y seguimiento de la gestión por el pleno. Laugarren puntua, kontu hartzaile organoak udal zerbitzu ekonomikoen 2/2018 faktura zerrendari buruz egindako eragozpen txostenaren kontu ematea. Guztia, 96.056,65 eurotakoa.
Dación en cuenta del informe de reparos del órgano interventor relativo a la relación de facturas número 2/2018 confeccionada por los Servicios Económicos Municipales, cuyo importe total asciende a la cantidad de 96.056,65 euros. Bosgarren puntua, alkate dekretuen kontu ematea, 2018ko otsailaren 22an egin zen udalbatzaren azkenoiko osoko bilkuratik eta 218/18 zenbakitik aurrera. Dación en cuenta de los decretos de alcaldía dictados desde el 22 de febrero de 2018, fecha del último pleno ordinario, y a partir del número 218/18 en adelante. Bueno, seigarren puntua, galderak eta eskaerak, ruegos y preguntas. Barkatu, ez dakite EH Bilduk eta gero UHek erregistratu bidez bi galdera sartu pasan, beraz horreri erantzuna emango dutzegu. Horretaz aparte, beste eso zen, aparte de la petición o la pregunta que va a realizar la portavoz de EH Bildu y las dos preguntas que ha realizado UH por registro, ¿hay alguna otra cuestión dentro del orden del día del pleno? No. Bai. Orduan lehenengo, bai, se desformulatu. Bueno, ez da ez galdera, ez jatan gauzatxu bat esatea, eta da, bueno, aipamen bat egin gurot, martxoaren 8irako grebarako, bueno, Galdakon emakume asko elkartu ginen, talde asko elkartu ginen, oso lan polita izan zen, nik uste dut guztientzat, eta hainbatetan alkatea aipatu dut berdintasun kontuetan, bueno, gure iritzia ematerako orduan, gure ustez akatzak egon direnean, eta oraingo honetan, gure euke, balorean ipini, talde horretatik, bueno, badakit, alkatea zarela, herri guztiaren alkatea zarela, eta lan hori zuri dagokizula, baina iruditzen zait, oingoan, aipamen bat egin behar dugula, eta balorean jarri, eskatu jatzuzen gauzak zuzenean, alkate moduan martxoanen 8 ondo urtetako, egin dituzula, eta alkatea izan dabe, iruditzen zait, oingoan, aipamena egin behar genuela. Eskertzen dutzut benetan. Gu bai holan tokatzen dakunean, bai egingo dugu publikoki, zuk egin izan duzu moduan, eskerrik asko. Bai. Para este 8 de marzo, que para muchas mujeres en Galdakano ha sido muy especial, más allá de la huelga en sí y de lo que fue el día en sí, porque en el trabajo previo nos hemos encontrado quizá por primera vez muchos grupos de mujeres de Galdakano, muchas mujeres de Galdakano, ha sido un trabajo, a mi juicio, y creo que hablo por todas, muy bonito. En ese trabajo hubo cuestiones que directamente se le pidieron al alcalde, como tal. Somos conocedoras de que el alcalde es el alcalde de todos y de todas las galdacostarras, pero es verdad que este grupo, en otros plenos, en este mismo turno, bueno, pues ha criticado o ha dicho lo que bueno, la actitud o las formas de hacer o lo que ha dicho públicamente el alcalde en este sentido, con el tema de la igualdad, y de la misma manera que lo hemos hecho en otros plenos, el criticar determinadas cuestiones, en este venimos a poner en valor que todo aquello que se le ha pedido al alcalde directamente como tal para que el 8 de marzo funcionase, lo ha cumplido, y creo que es justo ponerlo en valor en este acto también. Eskerrik asko. Al margen había dos preguntas, como decíamos, de Usansolo Herria. Grupa duzu ezuek zuzenean lehidu, edo nik neuke lehiduko dodaz, eta erantzuna emango dutzuet. Bai? Bakarrik, desanexioaren, Usansoloko desanexioaren prozesuko bidean, galdeketa, gobernu taldea planteatuko galdeketaren aurrean, jakin nahi dugu, pues hori, baimena, ia baimena eskatu dan Madrileko Espainiako gobernuan, eta bide horretan zein puntuan gaude, zein puntu txuen gauzen. Eskerrik asko. Bai, barkatu. Bueno, las preguntas que hacía Usansolo Herria, bueno, grupa duzunik neuk egingo dote, itxaso, bai. Son dos preguntas sobre el acuerdo que adoptamos en el pleno de, no recuerdo, de hace 2 meses, si no recuerdo mal, o sea, de hace 2 plenos, 6 de febrero, a ver si hemos solicitado el permiso al Ministerio de Presidencia respecto a aquella propuesta que se hacía o que se adoptaba en el pleno, y por otra parte, en ese camino, ¿en qué punto nos encontramos? Son las dos preguntas que formula Usansolo Herria. Bueno, decirle a Usansolo Herria que efectivamente sí se trasladó la solicitud de petición el 5 de marzo
por correos. Quizás de aquí saliese un poco antes, pero el 5 de marzo se mandó el acuerdo, el certificado del acuerdo del Pleno, si no me estoy equivocando. Con lo cual está realizada la solicitud al Ministerio de Presidencia y Administraciones Públicas y bueno, estamos a la espera. Al mismo tiempo también decir que en la partida de estudios y trabajos técnicos de alcaldía del borrador de presupuestos que estamos presentando, pues que hemos incrementado un poco la partida también pues para los estudios y trabajos técnicos que vengan derivados de lo que tengamos que hacer a finales de año en función del resultado de la consulta para establecer los límites con topografía, etcétera, tal y como nos exige la Diputación, bueno, más que la Diputación, la norma foral. Esto lo digo así un poco en general, es una partida genérica para estudios y trabajos técnicos de esa alcaldía, pero que la intención que tenemos es que de ahí podamos realizar los trabajos oportunos para iniciar el expediente del proceso de segregación. Esas son las dos respuestas, ¿vale? Bueno, beste barik, bukatutzat emon aldugu osoko bilkura, ¿vale? Gogoratu apirilaren 10ean, 9etan, goizeko 9etan, ezoiko bilkura eukingo dugula aurrekontuetarako.